Muy buen día tengan todos ustedes, auditorio. Mi nombre es Gustavo Arzola Quintana y el día de hoy estamos en una nueva entrevista. Hoy nos acompaña el entrenador máster y entrenador de juveniles infantiles, Pedro Morán. Pedro Morán, ay, siempre digo Morán. Pedro Morán, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, Gus. Muy bien, gracias. Bueno, Ya no soy entrenador de másters, pero bueno. ahí está, nos acaba de actualizar. Déjenme les comento, auditorio. A Pedro, precisamente yo lo conocí en una competencia máster. Quizá él no se acuerde, fue en un nacional en el DF, por ahí, el 2002, 2003. De hecho, me tocó competir con él en dorso. La única vez que lo he visto nadar, y creo que fue la última vez que nadó. Ya de ahí, parece ser que no sé si se conocían con Salomé García, que es mi entrenador. A ver, platícanos un poquito, ¿ya se conocían o ahí se conocieron en esa competencia? Yo la última vez que nadé fue en el 2003. Fue en el campeonato nacional que organizamos aquí en Guadalajara. Lo organizó la asociación. Yo era el vicepresidente de máster de la asociación de ese año y lo organicé y ahí fue cuando nadé. Y en ese nacional que dices del CAM, ¿verdad? ¿Te refieres al del 2002? Ese mero. Sí. No, pues ya desde hace tiempo que nos conocíamos. Y a ver, Pedro, cuéntanos un poquito. ¿Tú eras nadador antes o qué onda? Sí, yo nadaba de juvenil, empecé a nadar relativamente tarde, como a los 11 o 12 años. No sabía nadar, mis papás me metieron a nadar y entré al equipo de natación gracias a mis hermanos. Mis hermanos, bueno, mi hermana fue elegida en una competencia para el equipo y mi mamá le pidió al entrenador que si me podía aceptar porque no nos podía llevar a diferentes horas y así fue como me aceptaron en la natación. A lo mejor si no me hubieran aceptado, no estaría aquí. Oye, ¿y cómo es que decides ser entrenador? Por casualidad y descubrí pues mi verdadera vocación, ahora es mi forma de vida. Eh, por ahí del año 99 mis hermanos Sergio y Verónica fueron a una competencia, se metieron a nadar masters y fueron a una competencia a Fort Lauderdale y me invitaron. Yo estaba retirado de la natación, tenía como 8 o 9 años que no tenía nada de contacto con la natación. Inclusive jugaba fútbol, tenía un equipo de fútbol, estaba en la mesa directiva de una liga de fútbol y era lo que hacía yo de deporte. Me invitaron a esa competencia a Estados Unidos y la verdad que fue el shock cuando entras y empiezas a oler la alberca y empiezas a oler el cloro y como que entra otra vez el gusanito. Y primero me metí a nadar y como no nos aceptaban muy bien en el equipo, decidí empezar a hacer entrenamientos, empecé a leer, compré mis primeros libros y empecé a ser realmente un autodidacta hasta que se nos fue uniendo más gente y más gente al equipo y como te comentaba, en el 2003 fue la última vez que nadé porque ya tenía que dedicarme o a entrenar o a ser entrenador. A ver, me voy a detener un poquito en esto que refieres de los libros. Yo siempre les digo a las personas que estoy entrevistando que me dedico a ser profesor de natación en una universidad. En esta cuestión, pues es necesaria la bibliografía para poder fundamentar los conocimientos que estamos proporcionando. En tu caso, esta cuestión de la adquisición de libros, ¿te fue sencilla? ¿Te fue difícil? Hablando específicamente de natación. Pues no fue tan difícil porque hay mucha bibliografía. La gran mayoría es bibliografía en inglés y pues son libros que tienes que traer de Estados Unidos y pues los fui adquiriendo con el tiempo y después empecé a entrar a cursos, diplomados, etcétera.
pero la verdad no hay tanta dificultad, hay mucho y ahora muchísimo más. Sí hay que tener una estructura para saber qué leer, porque normalmente empezamos al revés. Empezamos siendo entrenadores de natación cuando lo que tenemos que tener primero son fundamentos de entrenamiento y de otras áreas. Y después te abres a leer de todos los deportes. Literalmente el, el último curso que tomé es un curso acerca de la aplicación de los entrenamientos de alta intensidad, la ciencia aplicada a los entrenamientos de alta intensidad. Y es un curso donde ves 20 deportes, entre ellos la natación, pero hay otros deportes como el atletismo que nos lleva mucho camino avanzado en la cuestión de entrenamientos. Y hay otro deporte que es el fútbol, donde hay mucha investigación porque hay mucho dinero incluido. Pedro, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a, lo voy a llamar necesidad, ¿cómo llegas tú a esa necesidad de estarte capacitando en el tema de los deportes? Sinceramente, a lo mejor suena un poquito arrogante, pero a mí no me gusta hacer las cosas a medias. Y si me iba a dedicar a ser entrenador, quería ser el mejor y quiero ser el mejor. Entonces tengo que prepararme. Y yo veo la preparación deportiva, como trabajas con seres humanos, pues está en un constante cambio. No hay un momento de relajación. Eh, Cuando tengo reuniones para poder, no sé, planear una temporada o algo así, tienes que volver a leer y estudiar. Yo lo comparo, toda proporción guardada, por supuesto, como cuando vas a operar. A mí me llama mucho la atención que el doctor que va a operar revisa la técnica previo a la operación, aunque haya hecho la operación muchas veces, porque siempre puedes encontrar algo diferente. Y lo mismo es en la natación o en cualquier deporte. Los atletas son diferentes, todos son diferentes, aunque tengan el mismo equipo, aunque entrenen a la misma hora y aunque tengan la misma edad, son diferentes. Entonces siempre hay algo y siempre hay temporadas donde puedes cambiar algo para mejorar. Hablando de esta mejora y de esta actualización que estás teniendo tú de manera constante, en este momento de tu vida, ¿cómo ves al Pedro Morán que empezó? Pues definitivamente con más conocimiento de lo que está haciendo. El que empezó fue totalmente experimental. Mis 10 años que estuve de entrenador de máster fueron, yo los llamo como mis 10 años de maestría, porque ahí pude experimentar y hice muchas cosas que ahora forman mi filosofía de entrenamiento. La limitación que teníamos de tiempo para entrenar, la limitación que teníamos de, a lo mejor, hasta de cualidades de los atletas, no porque hayan sido malos, sino porque nunca tuve nadadores como otros equipos donde contaban con ex nadadores olímpicos, ex campeones nacionales de juveniles, que en realidad necesitaban 2, 3 días de nadar y pum, llegaban y tiempazos para másters, para las categorías másters. Nosotros teníamos que construirlos. La verdad es que muchos de nuestros atletas o muchos de mis atletas primero eran eso, tratábamos de ser atletas y después nadadores. Y eso fue lo que me fue a mí formando. Entonces, si me comparo con ese Pedro de hoy, hoy ya tengo una orientación, tengo un trabajo donde investigo lo que creo que va a enriquecer mi programa. Obviamente, yo digo que soy una persona muy cuadrada, pero le puedo meter muchas cosas a mi cuadro. Y comparado con antes era más experimental, hoy creo que soy un poquito más acercado al conocimiento científico. Auditorio, no sé si ustedes ubican a Pedro Morán en sus redes sociales. En sus redes sociales publica muchos videos de entrenamientos y yo lo que he visto son muchos entrenamientos muy variados. Cuéntanos cómo llegas a llevar a cabo estos entrenamientos. Bueno, pues como te comentaba, primero la limitación del tiempo me hacía tener entrenamientos más eficientes, entrenamientos que en poco tiempo nos resultaran o tuviéramos buenos resultados. Y me fue interesando mucho la forma como el entrenamiento de atletismo ha avanzado. Antes se corría mucho, ahora se corre poco.
por la cuestión de lesiones. ¿Y por qué no adaptar eso a la natación? No soy el único en el mundo, por supuesto, hay muchísimos. De hecho, sigo varias corrientes que trabajan sobre esa base y empezamos a desarrollar un sistema donde buscamos la eficiencia más que el volumen. Entonces, ese tipo de entrenamientos, pues también tiene que desarrollar la parte creativa del entrenador. Y pues lo que publico en mis redes sociales es básicamente esa creatividad, esa innovación. De hecho, mi escuela de natación se llama NEO precisamente por eso, porque define lo que soy como entrenador. Me gusta mucho la innovación, me gusta mucho conocer cosas nuevas y adaptarlas. Entonces, es así como surgen esos tipos de series, ir un poco en contra de la corriente. Refiérenos un poquito de esto de la en contra de la corriente. ¿Qué Bueno, impacto ha tenido en ti, en lo que haces? en mí, primero que nada, pues me dio una posición en el gremio. Creo que el trabajo que he desarrollado, sobre todo con mi primer proyecto de Primera Fuerza, eh, me abrió las puertas y sobre todo me abrió las puertas de una manera diferente porque no hacía lo que todo el mundo hace. Hacer mucho volumen, trabajar sobre teorías que no son tan contemporáneas, que son un poquito antiguas, pero que funcionan. No puedo decir que no, porque hay nadadores que funcionan, pero yo sí creo que para poder dar el brinco como natación en México, tenemos que hacer algo diferente. Y para mí hacer algo diferente, pues es lo que nosotros hacemos, tratar de ir un poco en contra, que no es en contra, sino es a lo mejor paralelos, pero no con la filosofía del alto volumen. Platicando con varios exatletas, nos hablaban de que en sus épocas, te estoy hablando de un Rodolfo Bulnes, un Salomé García, recientemente, bueno, Jorge Urreta, por ahí Georgina López, nos hablan de que en sus épocas se realizaban entrenamientos extenuantes así bárbaros. Ahorita, tú, ¿cómo ves esos entrenamientos? ¿Crees que se pueden aplicar actualmente y por qué sí, por qué no? Bueno, el concepto de entrenar poco volumen no es que hagamos poco. Mm, Hay, hay un mal entendimiento de esa parte. Eh, Te voy a poner un ejemplo. Una vez llegué a entrenar con Leslie, entramos al centro acuático. Leslie fue mi primer proyecto de Primera Fuerza, una nadadora velocista que llegó a ser la segunda nadadora más rápida del país. Y ella, entramos a las, no sé, eran 5 de la mañana y entró un grupo a las 5 de la mañana. Entramos a entrenar, terminamos nosotros, inclusive 1 hora, 2 horas después que ellos y nadamos una tercera parte. Yo creo que la intensidad del entrenamiento también requiere ciertas características como el descanso y la recuperación. Te puedo decir que los trabajos de fuerza son, haces 6 repeticiones y descansas 5 minutos. Entonces, hay un mal entendimiento de eso. Entonces, yo creo que la intensidad es tanto hacer el volumen como hacer el poco volumen, pero lo importante es cómo se hace. Yo creo que si estos entrenamientos se hubieran conocido antes, eh, a lo mejor tendríamos una mejor natación. Muy bien, Pedro, cuéntanos un poquito ya nos hablaste un poquito de tu escuela de neonatación, pero antes tuvo otro nombre o era otro proyecto distinto. Y no me refiero a Sencali, sino al que le siguió al Sencali. Sí, cuando salí de Sencali me entré en sociedad y formamos Nado Seguro. Teníamos una alberca en Bucerías, en la Riviera Nayarit. Y ese fue, digamos que mi primer proyecto ya como escuelas de natación Nado Seguro. Cerramos en el 2011.
Sí, 2011, septiembre del 2011, me regresé a Guadalajara, aunque nunca estuve viviendo allá completamente, pero me vine a Guadalajara y estuve con el nombre de Nado Seguro hasta junio del 2014. ¿Y qué Perdón, pasó? 2016. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese... Rompí la, rompí la sociedad que tenía y yo me quedé con la escuela de natación y mi socia se quedó con el evento de aguas abiertas que teníamos. Ahora sí, háblanos de neonatación, ¿cómo surge? Pues Neo surge precisamente para darle continuidad a un proyecto de enseñanza. Eh, Tenemos una escuela de natación donde el objetivo, aparte de enseñar a nadar, pues es crear atletas de alto rendimiento y no necesariamente en la natación, sino darles una oportunidad para tener una mejor vida adulta, una mejor calidad de vida a través de todos los valores que el deporte te puede dar y el deporte de competencia más. Leslie, háblanos un poquito de Leslie. Yo por ahí me la llegaba a encontrar en algunas competencias. Cuéntanos un poquito de Leslie, cómo se unió a tu proyecto. Leslie, yo la conocí en Bucerías, era una nadadora que estaba en Puerto Vallarta y pues unimos caminos, ella se empezó a entrenar conmigo allá. Cuando terminó el proyecto allá a principios del 2011 a finales de 2011 decidimos venirnos acá a Guadalajara y me la traje para acá y continuó su carrera aquí. Yo la tomé, podemos decir, oficialmente en agosto del 2010 y ese año nuestro objetivo era calificar a Juegos Panamericanos de Guadalajara. Ella era la número 15 del país en el 50 libres, la número 72 del país en el 100 libres. Eh, Llegamos al selectivo en mayo del 2011 y ella fue número 2 del país en 50 libres y número 6 del país en 100 libres. Pues es una niña con mucho talento que ahora es asistente mía en el equipo de juveniles y pues ahí comenzó prácticamente mi carrera como entrenador de atletas de primera fuerza y de alto rendimiento. ¿Te nombraron como entrenador o asistente durante los Juegos Panamericanos del 2011? Un mes antes de la competencia nos sacaron del evento. Hubo un recorte de comité olímpico, sacaron a seis integrantes del equipo de atletismo y 6 integrantes del equipo de natación y entre ellos salimos nosotros. Y no pudimos competir en Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Estoy esperando la respuesta todavía. De estas dinámicas raras de la federación. Pues sí, tuve una entrevista con el presidente de la federación en 2012, me parece. Yo antes pertenecía a la Asociación de Nayarit y en una toma de protesta de la asociación le pedí una explicación, quedó de mandármela por escrito, jamás llegó. Esperemos que vea esta entrevista y que diga, ay, sí es cierto, ya se me había pasado, déjame la saco. Lo dudo, no le gusta la natación. Qué caray. Oye, Pedro, y después con Leslie, ¿cómo sigue tu proyecto? Pues estuve trabajando con ella, realmente tenía grupos muy pequeños, a mí no me gusta trabajar con mucha gente porque siento que perdemos atención y sobre todo el nadador de primera fuerza que tienes que buscar y leer muchos detalles. Después de ella, en el año 2015, siguiendo entrenando, en el año 2015 me llega otro proyecto, Alejandro Escudero, un nadador de Veracruz que tuvo récord nacional de 50 libres, fue récord nacional de 100 libres, y quería un cambio, quería intentar calificar a Juegos Olímpicos. Se vino a vivir a Guadalajara y estuvimos trabajando con él. Y a la par he asesorado
biomecánicamente a Lili Ibáñez. Un tiempo estuvo entrenando conmigo para los Juegos, para el Campeonato Mundial de Budapest. Entrenando más o menos, más bien era como su asesor, porque su entrenador oficial siempre ha sido, bueno, hasta ese momento era Steve Bullman. Y ahora, al final de 2016, empecé a formar el equipo juvenil. Eran 6 niños de entre 10 y 13 años, que poco a poco han ido creciendo y ahora pues la verdad tengo un grupo muy fuerte de juveniles que espero podamos comenzar el ciclo olímpico para París 2024. Esos cambios que has tenido y ese crecimiento que has tenido, ¿cómo se refleja en tu persona? Pues, ¿qué expectativas se generan? ¿Qué ilusiones? Pues la verdad es que siempre ha sido una obsesión el tener un atleta en Juegos Olímpicos y destacar en Juegos Olímpicos. Tenemos un proyecto en conjunto con un grupo un instituto que se llama Instinto, Psicología del Deporte, donde hay unas incubadoras olímpicas y en esas incubadoras buscamos hacer llegar deportistas a Juegos Olímpicos. A mí me toca la parte de natación, ha habido atletas incubados de otros deportes que han estado ya en Juegos Olímpicos. Y la obsesión, te digo, de tener atletas en ese máximo nivel, pues es lo que nos está moviendo para hacer todo esto. En esta cuestión de la psicología del deporte, bueno, tú lo sabes, algunos del auditorio quizá lo recuerden, yo soy psicólogo, no me dediqué a la psicología del deporte, siempre me ha gustado el deporte, pero no me dediqué a eso, me dedico más a la docencia. Háblanos de la importancia que tú como entrenador le ves a la psicología del deporte. Muchísima, Luz. De hecho, este fin de semana comencé mi diplomado en psicología del rendimiento deportivo y la verdad es que es un área, primero que no está bien entendida el rol en el deporte, porque creemos que solamente es el manejo de las emociones. Y segundo, es un área que aparte de estar mal entendida, no está utilizada. Poco a poco se está utilizando más, pero tiene un rol muy importante. El deportista necesita entrenar tanto su físico como su mente. No quiero caer en el cliché del poder de la mente, pero la verdad es que así es. Un pensamiento te puede cambiar mucho. En esta cuestión de la psicología del deporte y hablando del contexto de los entrenadores, tú como entrenador, ¿cómo ves a los entrenadores específicamente de natación en México? ¿Aplican psicología del deporte o de plano hacen como que pues las sobrellevan las situaciones? Yo creo que todos tratamos de aplicar esa psicología. Hay unos que usan las visualizaciones y el relajamiento y la respiración y todo eso, pero realmente la ciencia como tal, yo creo que muy pocos. No puedo hablar por todos, obviamente, no conozco todos los programas, pero yo sí te puedo decir que nosotros tenemos una sesión semanal, los atletas tienen una sesión semanal con el psicólogo y es una sesión de entrenamiento mental. Hay un plan de entrenamiento, así como se hace un plan de entrenamiento en cargas de natación o de fuerza, o un plan de alimentación de acuerdo a tu etapa de entrenamiento, también hay un plan de entrenamiento de fortaleza mental. Y en este mismo sentido de los entrenadores, tú estás muy activo en la Asociación de Entrenadores y Técnicos de Natación, ¿dije el nombre correcto? Sí, en la AMDETNA, Hey, la ok. Asociación Mexicana de Entrenadores y Técnicos de Natación. Sí, soy socio fundador, soy de los 9 fundadores de la asociación, sí. Bueno, ahorita voy a retomar la pregunta, espero que no se me olvide. Acerca de esta asociación, ¿cómo surge? Mencionas que eres uno de los fundadores. ¿Cómo surge la idea de formar esta asociación?
Pues yo creo que esta etapa de confinamiento, pues vimos que había muchos países donde están organizados los entrenadores. Y aquí ya se tenía esa curiosidad de organizarnos, sobre todo ante la ausencia total de información o de una directriz de entrenadores como tal. Y bueno, recibí la invitación del presidente Armando Fernández eh, y me uní a ellos y empezamos a construir lo que es la asociación. Hoy ya está totalmente constituida y empezando a recibir afiliados y creando contenido. El objetivo principal es mejorar la natación en México, mejorar la calidad de técnicos que tenemos, entrenadores, y buscar ese avance en nuestra natación. Y en ese contexto, Pedro, retomando el tema de la psicología del deporte, ¿han visto algo en las reuniones que han tenido acerca específicamente de la psicología del deporte aplicado en los entrenadores? Ahorita todavía no, porque propiamente estamos en la etapa, en los pañales, estamos formando los cimientos y esto es generando primero las bases de la asociación. Sí es para mí importante esto, de hecho tengo una propuesta que hacerle a la asociación acerca de esto, porque creo que también es un rubro importante, pero que debe estar manejado por especialistas. No, nosotros los entrenadores no podemos ser todólogos. El fin de semana en el curso estaban diciendo que qué buscaban con el curso, ¿no? Y había psicólogos, había diferentes personas involucradas en el deporte. Y yo les comentaba que yo lo que buscaba era apoyar precisamente al especialista que trabaja con mis atletas en el día a día, no necesariamente tomar su rol, sino, imagínate, si nosotros hiciéramos de todo, pues no se podría. Sí, desde el mismo rol no compaginan. Por una parte eres el entrenador, eres el que tiene que hacer de alguna forma que el atleta dé su máximo rendimiento. Entonces, como psicólogo, pues choca porque de alguna manera hay un proceso muy distinto. Y Claro. sí, es muy diferente. Bueno, esto te lo pregunto, Pedro, porque no sé si viste la entrevista con Zaira Cárdenas. Ella, Sí. como nadadora de alto rendimiento, nos contó su experiencia con un entrenador. Entonces, se puede ver que de alguna forma eso la marcó. Entonces, yo ahí me pregunté, cuando estaba en esta entrevista con Zaira, yo ahí me pregunté cuántos atletas de alto rendimiento o que estuvieron cerca de llegar a una selección nacional no llegaron por estos procesos. Fíjate que escuchando la entrevista de Zaira, eh, ¿cómo te diré? Reafirmé o afirmé lo que yo he pensado. Yo le comentaba a Tomás Trujillo, el director del Grupo Instinto, digo, es que no nada más los chavos necesitan trabajar con ustedes. El entrenador necesita trabajar con el psicólogo, porque a veces una instrucción mal dada o una actitud de nosotros puede cambiar el rendimiento de ellos. Entonces nosotros también tenemos que tener ese entrenamiento. Para mí el diplomado que estoy tomando es tanto para yo saber qué hacer con mis atletas, apoyar el trabajo y también tomar actitudes. Digo, se vieron un montón de casos donde el entrenador, por la forma de presentarse, por la forma de hablar, afectaba el resultado del atleta. Y entonces te empiezan a caer muchos veintes de decir, caray, yo también creo que he cometido ese error, yo creo que también he hecho esto, yo creo que aquí puedo hacer otra cosa. La psicología en el deporte es muy, muy, muy importante. Eh, no te puedo decir que es todo porque es parte de un todo. Hoy los equipos que no tengan un círculo multidisciplinario de entrenadores, realmente estamos dando un entrenamiento mocho, un entrenamiento cortado. Tenemos que tener especialistas en nutrición deportiva, no clínica, especialistas en psicología deportiva, eh, especialistas en la preparación física, especialistas en la biomecánica y especialistas en la misma natación. Y dentro de la natación, pues sabes que hay también especialidades, ¿no? Entonces, de algún modo te describí ahorita la estructura de nuestro equipo.
nosotros tenemos gente que nos apoyamos y aparte tenemos asesores, que somos asesores, somos un grupo de entrenadores, estamos distribuidos por la República que pensamos de la misma manera, que trabajamos prácticamente de la misma manera, aunque no apliquemos los mismos entrenamientos, y que constantemente estamos teniendo retroalimentación para que nuestros grupos crezcan. Me voy a detener en esto que dices de la retroalimentación. Por ahí, muchos que somos nadadores, somos el auditorio del programa de Rotter de Carros de Sports. En alguno de ellos se habló acerca de los entrenadores de natación y por qué la natación no ha avanzado más. No recuerdo el nombre de este entrenador, que también fue nadador, creo que es puertorriqueño, no recuerdo, es del Caribe hacia el sur, y él mencionaba que en Latinoamérica tenemos un defecto, que es que no compartimos la información que tenemos. ¿Tú cómo ves este panorama o esta situación? Mira, yo soy de la idea que aprendes más cuando compartes lo que sabes. Y creo que ese ha sido el gran éxito de la natación americana. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero como entrenadores, ellos son tan seguros de lo que hacen que lo pueden compartir sin tener ningún problema. Y creo que esa es una parte fundamental. Haciéndole un comercial tantito a la asociación, ese es precisamente uno de nuestros objetivos, compartir lo que sabemos. Hay muchos entrenadores de mucha valía que van a compartir sus conocimientos para que todos nos enriquezamos de esto, ¿no? Del conocimiento del otro. Ahora, la retroalimentación y el atreverte a preguntar y el que te respondan, eso tiene mucha valía. Creo que es fundamental, debemos de hacerlo. Muy bien, Pedro. Ya casi llegamos al final de la entrevista. Tengo un par de preguntas que tienen que ver con la categoría máster, que es, como ya te mencioné, donde yo te conocí. Escuchaste la entrevista con Jaime Necochea, con Sandra Pérez, con Doña Tina. A Don Chava no lo he podido entrevistar, pero también tengo pensado entrevistarlo. Pobres conejillos de indias. Precisamente, cuéntanos un poquito. Yo también. Auditorio, ya se los comenté, creo que en mi entrevista que yo no quería hacer, pero pues, una alumna me obligó todo por no tener clases. Yo les platicaba que nosotros de Hacienda Zamora, Sandra, Don Chava, Doña Tina y yo, nos íbamos a competir, nos íbamos acompañados de Pedro. Esto era muy raro en aquella época. Pedro, ¿por qué lo hacías? ¿Por qué nos dabas un espacio dentro de tu equipo? Híjole, es difícil hablar de uno en esos términos, pero no sé, siempre he sido muy compartido y la verdad me emociona cuando alguien quiere hacer algo que a mí me gusta, ¿sabes? Y lo que ustedes hacían de irse pues realmente solos por la circunstancia que estaba viviendo Salomé en el club, que no podía salir porque tenía que atender otras cosas, pues la verdad era echarle la mano a un amigo y la mano a otro amigo, ¿me explico? Los amigos eran ustedes. ¿Y por qué no? La verdad es que no hay una respuesta de por qué sí, más bien por qué no. Una de las cosas que a mí en lo personal me llamó mucho la atención es que, uno, para empezar, cuando nos íbamos en camión, Pedro siempre nos ponía películas deportivas. ¿Por qué hacías esto, Pedro? Pues en mi poco conocimiento de la psicología era tratar de entender que teníamos que meternos a ese rol. Yo, fíjate que en el equipo máster yo tenía pues no era como un lema ni nada de eso, pero sí era como algo muy, muy marcado. El que no le guste competir no tenía cabida en mi equipo. Entonces te tenía que gustar y te tenía que gustar superar una meta, plantearte una meta, hacer el proceso. Yo, cuando me preguntaban
¿quién es tu mejor nadador? Normalmente pensaban que iba a decir el más rápido. Y la verdad es que mi mejor nadador siempre ha sido el que se pone una meta, el que se plantea cómo llegar, el que entrena para llegar a esa meta y el que lo intenta. Si no lo intenta, si no lo logras, pues inmediatamente tienes que ponerte el siguiente objetivo, que puede ser el mismo, y corregir el problema. Entonces, por eso trataba de enriquecer esa parte y sabían que había momentos para estar enfocados en la competencia y había momentos para estar enfocados en la distracción y en el turismo deportivo. También había que entender eso, la categoría máster es eso. Entonces, siempre buscábamos ese equilibrio, pero con el pensamiento de que íbamos a competir. En este contexto, auditorio, les cuento yo fui testigo de una situación. Uno de los atletas más destacados del equipo Sencali, que eran muchos, Jaime ya lo mencionó, cuando el Sencali iba a competir, eran no más de 30 nadadores y les competía a los equipos que tenían más de 50 nadadores. Estaban entre los 3 o 4 mejores equipos del país en nacionales. Bueno, uno de los nadadores más destacados y que ha sido aquí entrevistado en 2 ocasiones es Jaime Necochea. Yo recuerdo mucho una situación donde Jaime nadó mal, salió muy molesto de nadar, creo que fue un 200 libres, y cuando Jaime se enojaba, salía y aventaba los dobles y la gorra por allá. Entonces recuerdo mucho una situación que Pedro se le acercó y le puso su estate quieto y le dijo, no quiero que tengas estos comportamientos. No recuerdo la razón, nada más recuerdo que le dijo eso. Y la siguiente prueba que nadó y las siguientes pruebas y competencias que nadó, se le veía la frustración a Jaime, pero hacía lo que Pedro le pidió. Pedro, ¿cómo hiciste para lograr esto en una persona que es muy explosiva? Pues una de las cosas que yo les pedía era disciplina. Mis grupos siempre los he caracterizado por tener disciplina. Y es bien raro porque con los adultos, pues había gente hasta más edad que yo y con mayor capacidad económica o lo que tú me digas, que se adaptaban a lo que yo pedía. Quien quería estar ahí era porque quería entrenar conmigo y no necesariamente yo, yo era como condescendiente con nadie. Así fueras el más rápido o el menos rápido. Todos tenían un espacio y un lugar, pero también todos tenían un rol. Y más la gente que es más rápida en los equipos normalmente es la que ves más. Y sobre todo la gente que también entrena más, etcétera. Entonces, tienes una responsabilidad y eso se los hacía saber. Ser el más rápido de un grupo, de una competencia, de un país o del mundo, tiene responsabilidades inherentes, ¿no? A propósito de esto, voy a retomar, ahora sí ya estoy en las últimas porque sé que eres una persona muy ocupada. No, yo encantado. Platicando con Salomé, bueno, yo viví todo este proceso del Grand Prix, no de manera directa, pues Salomé estuvo ahí desde un inicio y en la entrevista que le hice creo que fue como en nadador máster, él habló del Grand Prix y dijo que una de sus grandes, no dijo decepciones, dijo otra palabra, pero fue algo que le causó molestia, por decirlo así. Mencionó Grand Prix, pero no mencionó por qué. Platicando yo y él, que platicamos mucho, me dijo las razones. Me dijo que el Grand Prix lo organizaron Pedro Morán, Salomé García, el maestro del campestre de Aguascalientes, Lorenzo Real. Lorenzo. ¿Cómo inició esta idea del Grand Prix en aquellos años? En el año 2002, yo organicé una competencia y ese mismo fin de semana había competencia en San Luis Potosí, en León, Aguascalientes. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer un circuito donde todas esas competencias entraran en un calendario para poder participar, ¿sabes? Y entonces
hablé con Salomé, hablé con Lorenzo, les planteé la idea, nos vimos en una junta en federación en el CEDOM, ahí les expuse lo que había yo realizado y posteriormente nos vimos otra vez en Aguascalientes, nos reunimos en Aguascalientes para ya darle forma a los tres y ser los tres realmente los iniciadores del Grand Prix. En ese entonces creo que tuvimos 4 etapas, de hecho tengo por aquí la primera convocatoria que tuvimos y éramos 4 sedes, hablamos con Marcos Espinosa de la Cali y para que fuera sede y fuimos 4 sedes. En Cali, si quieres te las digo en orden, fue Campestre Aguascalientes, Acali, Club Hacienda y el Sencali. Y de ahí empezó en el 2003 hasta, que fue como 2010, me parece que estuvimos nosotros. Y bueno, después alguien más lo tomó, alguien más inclusive registró el nombre y alguien más desconoció los orígenes del evento. Eso en ti como organizador, ¿qué te generó en su momento? En el momento un poquito de coraje, pero también yo tenía que reconocer que no tenía ya el tiempo. Yo en ese año fue cuando me retiré de la categoría máster, porque el trabajo con Leslie me demandaba mucho tiempo. Viajábamos mucho, entrenábamos mucho, no podía. Era una dinámica completamente diferente. Yo me despedí del equipo en enero del 2011. Ay, hasta se me hace uno en la garganta. Me despedí del equipo y pues realmente me despedí de cualquier evento máster. Regresé a un Grand Prix, fue creo que en noviembre del 2016 en Colima y creo que fue el único que he vuelto yo como, ni siquiera iba como entrenador, iba como acompañante de los entrenadores que tengo aquí porque tenía en ese momento aquí en Neo, Sencali, ¿ya ves? Que tengo aquí en Neo y ya fue todo, fue eso. En realidad, pues, como tenía la vista en otro lado, en su momento no sentí como que despojo o algo así. Lo que sí no me gusta es que no se reconozca el real origen de ese evento y que sinceramente se lo hayan apropiado, inclusive hasta la historia. Sí, platicando con Salomé, esa es una de las molestias que él tiene. Exacto. Pero bueno, y de hecho, Salomé lo ha manifestado mucho. sí, y no sé si, creo que también de manera directa con ellos en las reuniones antes de las competencias, pero bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Bueno, Pedro, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. Por favor, unas palabras al auditorio que nos escucha. Pues este deporte es maravilloso y requiere de personas maravillosas, tanto que lo practiquen como que lo dirijan y como que lo impulsen. Creo que la natación es un deporte para toda la vida. Uno de nuestros lemas aquí en EO es la natación es un regalo de vida y creo que la práctica con profesionales es, aparte de más segura, es más divertida. Hay que practicar y si practica natación, pues sería genial. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. ¿Redes sociales en las que se puedan comunicar contigo o que puedan ver qué estás haciendo? Normalmente publico más en Instagram, es Pedro Morán 15. Tengo también mi Twitter, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero creo que también es Pedro Morán 15. Y mi Facebook me encuentran como Pedro Morán también. Muy bien. Pedro, pues muchas gracias por esta entrevista. Auditorio, déjenme les comento que esta entrevista originalmente era de las primeras que planeé, pero por cuestiones de tiempo no se había podido dar hasta que el día de ayer, hoy es martes, el día de ayer lunes lo contacté y me dijo mañana, dije,
pues de una vez lo tengo que aprovechar, porque si no, ¿cuándo? Entonces, por cierto, por ahí muchas personas querían tu entrevista, de los que yo conozco, Juan José Barrón, Jaime Cochea, Salomé García, Sandra Pérez, Doña Tina Kiwa, una compañera que te presenté hace... Dices y me bombardeas de recuerdos. Una compañera que te presenté en un nacional, Elsa María, ella ha escuchado muchas cosas de ti y siempre era como que su ídolo, no te conocía, pero siempre te tenía casi en un altarcito con una veladora. Espero que disfrutes. Espero no decepcionarla. No, yo creo que la vas a dejar maravillada. Pedro, muchas gracias. No, gracias a ti, Gus, y me encanta lo que estás haciendo. Cada semana estoy viendo tus entrevistas, recordando y aprendiendo. No, hombre, y déjame, te digo a ti, al auditorio, que tuve que adelantar muchas entrevistas porque hubo semanas que me echaba 5 entrevistas en la semana. O sea, he sustituido la natación en el agua por hacer entrevistas de natación. Entonces... Mira, has sacrificado tu tiempo en el agua por darle valor al tiempo del agua de otras personas y eso enriquece mucho. De verdad te lo digo, y no es coba. Me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho que la gente esté participando y cada vez haya más vistas en tu canal porque realmente necesitamos esta difusión y lo haces muy bien, Gus, de verdad. Gracias, gracias. Por esas situaciones es que no puedo dejar de hacer entrevistas. Yo que más quisiera que sí, ya no voy a hacer, pero luego veo que los comentarios y digo, bueno, voy a hacer otra, y voy a hacer otra, y bueno. Por cierto... Dudo que digas, ya no quiero hacer esto. No, que ya ni me digas. Por cierto, si tienes por ahí algún prospecto para que yo entreviste, yo encantado. Ok, y ya, platicamos. Con eso me despido porque tengo que ir a trabajar. Nos vemos, adelante. Pedro. Muchas gracias. Auditorio, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.